Hola chicos, voy a repasar el tema de clasificación de la materia, que es el que estábamos estudiando cuando dejamos de ir a clase. En la plataforma tenéis la presentación. Empezamos. Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio, como hemos dicho ya tantas veces. La materia la podemos separar en sustancias puras y mezcla. Una sustancia pura es aquella que está formada por un solo componente. Y a su vez podemos encontrarla de dos tipos. Cuando está formada por un solo tipo de átomos serán los elementos y cuando está formada por varios tipos de átomos serán compuestos. En el otro lado del esquema tenemos las mezclas, que están formados por varios componentes y que los vamos a poder separar y los clasificamos en dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Las sustancias puras, como he dicho, son aquellas que están formadas por un solo componente y podemos distinguir dos. Los elementos, que es una lista de 118 que está ordenada en la tabla periódica y que se caracteriza porque solo tienen un tipo de átomos. El cobre, el oro, el oxígeno, son elementos. Aquí tenéis la tabla periódica y a su vez podemos distinguir varias zonas en la tabla periódica. En la parte de la derecha tenemos los no metales, que normalmente son gases, el flúor, el cloro, el oxígeno, el helio, el neón, el argón. Y en la parte de la izquierda tenemos los metales, el sodio, el potasio, o por en medio metales más conocidos como el cobre, el níquel, el cobalto o el hierro. Un compuesto es una sustancia pura, es decir, solo está formado por un componente. Pensemos en la sal. Cuando yo tengo sal, solo tengo un componente. Químicamente se llama cloruro de sodio. Y a su vez, cada molécula de sal está formada por dos átomos, una de cloro y otra de sodio. Solo puedo separar un compuesto usando métodos químicos y lo puedo separar en sus átomos constituyentes. Mirad, por ejemplo, esto que sería el agua. En el lado positivo se van juntando las bolas lilas, mientras que en el lado negativo se juntan las bolas azules. Tenemos luego las mezclas, que podemos distinguir dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Las veremos más adelante. Otra manera distinta de ver la clasificación de las sustancias es atendiendo a qué tipo de partículas la forman. Fijémonos en los cuatro recuadros. En este primer recuadro solo tengo bolas de color rojo, es decir, solo tengo átomos de un mismo elemento. Solo tengo átomos de un mismo elemento, con lo cual es un elemento y evidentemente es una sustancia pura. Por otro lado, en el siguiente recuadro tengo moléculas, pero tienen una particularidad. Los átomos que las forman son el mismo, solo veo bolas del mismo color, con lo cual sigo estando ante un elemento y una sustancia pura. ¿Qué ocurre con este compuesto? Ya lo he dicho, es un compuesto. Cada partícula tiene átomos de distinto color, de distinto tipo. Es decir, cada molécula está compuesta por varios átomos, pero esta molécula es igual a esta o a esta. Como todas son iguales, estoy como delante de una sustancia pura, pero es un compuesto. En esta otra imagen, si os dais cuenta, tengo una partícula roja, una azul, una de varios colores. Esto es una mezcla y ya no es una sustancia pura, sino que es una mezcla. Esta mezcla puede ser homogénea o heterogénea. Vamos a empezar con las mezclas homogéneas. ¿Qué las caracteriza? Pues que son uniformes, es decir, yo no puedo distinguir ninguno de sus componentes. Por ejemplo, el agua con sal, si tiene una cantidad pequeña de sal, no la veo,
imaginarse en el agua del mar. Yo no veo la sal dentro del agua del mar. También puedo tenerla en estado sólido. Por ejemplo, una moneda. Una moneda tiene varios metales. Es una aleación. Pero yo no puedo distinguir cada metal independientemente. Lo mismo que el acero. El acero tiene dos componentes, carbón y hierro. Y yo no puedo distinguir uno de otro. Las disoluciones tienen dos partes. Una, que es la que está en mayor proporción y se llama disolvente. Y otra, que es la que está en menor proporción y se llama soluto. Las disoluciones pueden estar en distintos estados de agregación. Podemos encontrarlas en estado líquido, en estado sólido y en estado gas. Un ejemplo de una disolución sólida, lo hemos visto en la diapositiva anterior, la moneda que tenía varios metales, el acero que tenía carbón y hierro. Una disolución de un gas y un líquido es el caso del agua. El agua, como disolvente, puede disolver una cantidad de oxígeno como soluto. Y eso es lo que permite que los peces puedan respirar debajo del agua, porque el agua tiene una cantidad de oxígeno disuelto. Aquí tenéis una tabla con disoluciones varias, que no vamos a detenernos en ella. Y pasamos a el tema de la concentración. Como ya vimos en clase, una disolución depende de la cantidad de soluto que tenga por disolvente. Vamos a ver. Este vaso rojo de aquí tiene mucho disolvente, con lo cual yo diré que está diluido. Y este vaso más rojo de este extremo, diré que está concentrado. ¿Qué ocurre si yo sigo añadiendo soluto, soluto, soluto? Llegará un momento en el que el disolvente no pueda admitir más soluto, con lo cual se va a ir al fondo del recipiente. En ese momento diré que la disolución está saturada. Eso es lo que pasa cuando yo voy añadiendo sal al agua. Llega un momento en que una pequeña cantidad de sal se disuelve sin problema y si yo sigo añadiendo sal y sal y sal, termina apareciendo en el fondo. ¿Cómo puedo expresar matemáticamente la concentración de una disolución? Pues tengo que recurrir a una fracción, en la cual siempre voy a tener en la parte de arriba la cantidad de soluto y abajo, dependiendo, puedo tener disolvente o disolución. Como nosotros solo vamos a ver dos expresiones de la concentración, en las dos expresiones que nosotros veamos, siempre abajo va a haber disolución. Y vamos a ver dos tipos. Una, tanto por ciento en masa, que se define con esta fórmula. La masa de soluto multiplicada por 100, importante, dividido por la masa de disolución. La otra manera de expresar la concentración es en gramos por litro. Pasamos a hablar de las mezclas heterogéneas, que son aquellas en las cuales yo puedo distinguir sus componentes a simple vista. Voy a comentar dos tipos de disoluciones heterogéneas especiales. Una que se llaman coloides. ¿Qué significa con los coloides? Los coloides son aquellas en que las partículas disueltas son muy pequeñas y se necesita un microscopio para poder separarlas. Las caracteriza tener efecto Tyndall. Me quedo pendiente de cuando estemos otra vez en clase enseñaros ese efecto. Pero vosotros ya lo habéis visto. Si en una habitación con mucho polvo entra solo un rayo de luz, veréis que el rayo de luz se dispersa y da como una sensación de neblina. Eso es el efecto Tyndall. Por otro lado tenemos las suspensiones. Son cuando una mezcla heterogénea se sedimenta. Pensemos un momento. Si nosotros tenemos un zumo de naranja con pulpa, eso es una suspensión. Cuando yo lo tengo movido, yo no puedo distinguir un componente de otro, pero si lo dejo un rato, la parte de la pulpa cae al fondo y me deja una parte clara arriba. A eso yo lo voy a llamar una suspensión.